Shalom amigos, vamos con el corregidor en su parte 3. Aquí ya se pone más tensa la cosa, el método de Rico Cortés y otros cerdos. Verán, cerdos como Rico Cortés son asalariados por el dinosaurismo. Ya no se puede llamar por su nombre a raíz de lo que está pasando por Gaza, ¿verdad? Entonces ya tenemos que ser más hábiles a la hora de hablar de estos personajes. Asalariados del dinosaurismo para resaltar a la postre, que es a lo que ellos van para promocionar precisamente los viajes allí, a tierras bíblicas, pues resaltan, su fin es resaltar la topografía bíblica, que ya sabemos, no se puede nombrar ya nada. Eso es lo que quieren resaltar, la topografía bíblica a fin de promocionar los viajes allí porque les están pagando por eso para promocionar esos parajes, ¿verdad? Así de fácil. Miren, la gente simple es la que complica las vidas. Esto es un dicho mío. Y en una de sus últimas ponencias, él habla de conceptos grandilocuentes, ¿verdad? Aquellos conceptos que la madre de Shemuel, la madre de Samuel, decía: no multipliquéis las palabras de altanería. Bueno, pues con esta gente no te puedes descuidar, porque enseguida lo primero que se ponen en la boca son palabras de altanería, como topografía, biología, biografía, egiptología, que según ellos son imprescindibles para entender la Biblia en su contexto, ¿verdad? Ahora, si lo piensan bien, todo su saber de esta gente es topográfico, más que nada porque está perfectamente localizado, y luego hacen hincapié en lo específico, porque es el método para deconstruir. Van a lo específico, no a lo universal, visible, palpable, tangible, sino a por lo específico, que no dejan de ser manías y ademanes, intenciones, ¿verdad? Entonces, la biografía, por ejemplo, son datos nunca in situ. De la biografía de un personaje bíblico puedes hablar por los textos que haya, sean apócrifos o sean bíblicos, pero más allá no puedes ir, porque no has ido in situ a descubrir la biografía del susodicho. Entonces, nunca es in situ, y de eso se quieren aprovechar para darte más datos de lo que vestía, de la corbata que se ponía hace 4000 años no sé, del delantal que se ponían para matar al carnero, o del bigote que se dejaba Abraham, ¿verdad? Claro, son de constructores. Van a lo que no se conoce, para que lo conocido sean ellos, precisamente. Claro, se ponen en el lugar de Dios, en el lugar de Elohim. Es la gente más arrogante. Entonces, por ejemplo, utiliza también el término egiptología, un concepto con el que engorda este cerdo. Egiptología, porque le parecen imprescindibles estos conceptos, como egiptología. Claro, como es muy específico, como es una disciplina muy específica, y que la estudian las universidades, que quieren ofrecer cosas nuevas para ganarse estudiantes porque son demasiado específicas, ¿verdad? Pues entonces se quieren aprovechar de eso. Pero no hay que saber de egiptología, con saber de lo que es la cultura difusionista, el difusionismo cultural. ¿Qué es el difusionismo cultural? Que a partir de un imperio es la zona centro, y a partir de esa zona centro se difusiona, se difumina, se desparrama lo que es la cultura de ese imperio predominante, ¿verdad? Como ha pasado con Estados Unidos y con el dinosaurismo, ¿verdad?
en este siglo. Entonces, el difusionismo cultural, si no hay que saber de egiptología, que Egipto fue la nación predominante y pasó todo su sistema hasta el día de hoy piramidal, jerárquico e interjerárquico, que ya hablaremos más detenidamente si tenemos la oportunidad de eso. Entonces lo mismo ocurre con Babilonia, porque es que dicen, no, es que luego dicen de Babilonia, pero ¿qué saben de Babilonia? Babilonia empieza por Ur, que es donde vivía Abraham. Babilonia es otra zona cero cultural. A partir de ahí se difumina, se difusiona lo que son los entendimientos de Dios, apóstatas, trinitarios, ¿verdad? Y luego, sobre todo, también habla de las leyes jurídicas, por ejemplo, romanas. Pero todo esto para hacer ver que nadie tiene ni pajolera idea, salvo él y los cerdos como él, del Nuevo Testamento. Entonces dice que los romanos, claro, por eso, según él, ¿no?, filtra, se puede entrever, de que, claro, por eso incidía tanto en las prácticas homosexuales a la hora de escribirles a los romanos Shaul Pablo, porque es que resulta que en Roma se permitía la homosexualidad. Con lo cual deja entrever ahí algo, yo diría que sospechoso, porque, claro, ¿por qué transige con el mensaje de Shaul Pablo? Porque es que jurídicamente se permitía la homosexualidad, con lo cual solo justifica a Shaul Pablo, dada esa circunstancia de que se permitía judicialmente la homosexualidad. Si la homosexualidad estuviera encubierta, si la mancebría estuviera encubierta como muchos de estos cerdos ministerios, pues entonces no verían pertinente que se inmiscuyera un sholiach, un enviado, como Shaul Pablo en este siglo, ¿verdad? ¿Entienden lo que les quiero decir, verdad? Entonces habla de las Galacias, que si había una Galacia y otra Galacia, los Gálatas en el norte, los Gálatas en el sur. Bueno, son datos históricos que luego aparte predican con un pinganillo, con un, ¿cómo se dice? Con un micrófono de estos, ¿verdad? Y claro, por ahí pues le pasan información. Claro, al fin de cuentas, aunque no le pasaran la información por el pinganillo, es que son ministerios de mente colectiva, mentes colmena, mentes colectivas, porque hay muchos ministerios con ellos, contratados con ellos, ¿verdad? Negociando con ellos, comerciando con ellos. Eso es lo que pasa, que independencia no tienen. Entonces, de Corinto, de Corinto, que ¿dónde estaba Corinto? Hombre, pues Corinto estaba en Asia, en lo que es la actual Turquía, que yo sepa, vamos. Pero claro, quieren hacer hincapié en lo que la gente, digamos, común no sabe. Entonces, él lo sabe todo, cerdos como Rico Cortés lo saben todos, y hunde a sus ignorantes auditorios porque se dejan. Y claro, ¿cómo no van a ser ignorantes auditorios si han sido auditorios enseñados por curas? Incluso en las disciplinas seculares. Claro, están en la inopia absoluta de las disciplinas y las áreas seculares y los conocimientos multidisciplinares. Entonces es más de lo mismo, es de construcción. Es de construcción lo que hacen estos cerdos. Claro, y lo más grave es que no ve la proyección universal de los libros. Y dice, no, es que las cartas, por ejemplo, de Shaul Pablo fueron escritas para determinado pueblo, para los romanos o para los gálatas o para los corintios, y no eran para otros. Entonces pone el ejemplo de que si interceptas una carta y la lees, estás en ilegalidad. Y entonces no son capaces de ver la proyección universal de los libros bíblicos, de las cartas de Pablo y ni siquiera de los personajes bíblicos, la talla
espiritual, la talla universal de los libros. Eso merece mención aparte. Pero ¿por qué los personajes tienen una talla universal? Porque tenían un carácter que calza más con el ahora que con lo que ha sido la vida hasta ahora. Por ejemplo, Abraham va con Sarai y no es un celoso como muchos musulmanes al día de hoy que tapan a sus mujeres hasta los ojos y encima les hacen que se tapen el rostro cuando van en transporte público, por ejemplo. Claro, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés eran machistas. Abraham le da la libertad a Sarai para presumir y mostrar su bellatez, porque todo el mundo la conocía porque era muy bella, y no la mandaba taparse, ni mirar al suelo. Hoy en día, ministerios como estos puercos sí lo hacen todavía, porque son maltratadores machistas. Entonces, claro, por eso la talla de estos cerdos no es universal, pero la talla de los personajes bíblicos sí. Claro. Por eso Isaac tiene una talla universal, porque llega a nuestros días el que su dedicación, su denuedo, su ímpetu, su fuerza, su voluntad de volver a abrir los pozos que le cerraron. Son cosas que llaman la atención a la posteridad. Ahora, un cerdo no puede llamar para nada la atención, ¿verdad? Y se dedica a deconstruir de esas maneras tan pordioseras, ¿verdad? Que a eso se dedican, a por Dios, dame. Que no será muy rico, Cortés. Ahora vamos a ver por qué no es cortés. Y muy rico no será porque se pasa la vida pidiendo, ¿verdad? Pidiendo dinero a sus auditorios analfabetos. Entonces, fíjense lo que quieren hacer con esto. Les voy a hacer una metáfora, una analogía para que lo entiendan. Resulta que los personajes bíblicos, las cartas de Pablo, los libros de la Biblia, han arrojado luz a la posteridad. Por eso la posteridad está abriendo los ojos a estas alturas del siglo ya. Claro. Entonces, cuando la luz del foco o de la menorá, que siempre tenía que mirar adelante, ¿verdad? La posteridad, el presente. Cuando la luz del foco o la menorá ha alumbrado la escena que está transcurriendo en este siglo, pues resulta que estos deconstructores y estos cerdos como Rico Cortés están mandando a acudir al foco o a la llama de la menorá a quemarse los ojos, cuando precisamente el foco y la menorá está para que se desenvuelva la escena. ¿Entienden? Y entonces ya como postdata resulta que al empezar su disertación del método, para supuestamente dar la clave, el método bíblico, la llave de la escritura, ¿verdad? Deconstruyendo. Se manda a decir a los pastores locales, dice, gracias a los pastores por el privilegio de tenerme aquí. Claro, son arrogantes, soberbios, se ponen en el lugar de Elohim, son la peor calaña y la peor gentuza. Claro, el auditorio no se da ni cuenta si son estúpidos.